Para comenzar, me gustaría dar a conocer el portafolio que podemos manejar como tal en el área de automatización, en donde básicamente podemos encontrar diferentes soluciones, tanto en la parte de drives como en la parte de control, accionamientos, seguridad de maquinaria, lo que son protecciones para un sector comercial, critical power, que básicamente hace referencia a filtros activos, tableros eléctricos, energía fotovoltaica, transmisión eléctrica y soluciones digitales. Y en general, básicamente, digamos, es en rangos generales lo que compone la parte de automatización. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos en la parte de control, específicamente en accionamientos automáticos. Primeramente, me gustaría, bueno, en este caso, me gustaría compartirles a ustedes un dato de cuánto, más bien los sectores, la división que tenemos en los sectores, en general, cómo está distribuida la energía eléctrica, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, básicamente para entender un poco la importancia que tiene la generación eléctrica y en general todo lo que conlleva, ¿no? Entonces lo podemos encontrar en un sector agrícola, comercial, industrial, negocios y media tensión, residencial y alumbrado. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos estos datos dados por el CONACYT. Pueden buscarlos, son totalmente, bueno, están publicados en la página y ahí podemos visualizar estos datos, ¿no? Y es relevante para que podamos entender cómo se mueve la energía y en qué sectores se ocupan, ¿no? Un dato curioso es que en el año 2022 tuvimos una generación de 331.078 gigawatts hora, y esto pues es importante conocerlo para entender un poco la importancia que tiene, en qué sectores podemos ocuparlo y vaya, para que partamos de esta necesidad que tenemos para poder mover o hacer cualquier actividad diaria, ¿no? Ya sea en una parte comercial, industrial o inclusive doméstica. Entonces aquí ya vimos ya los factores, los sectores donde podemos encontrar o donde ocupamos la energía eléctrica y pues básicamente como resumen, ¿no? Hoy en día la energía eléctrica es un recurso indispensable, el cual juega un papel muy importante en cualquier sector en general, ¿no? Y aquí coloqué algunas imágenes. Coloco esto como una necesidad porque regularmente hay cortes de energía, ¿no? A veces dependiendo la temporada, inclusive por alguna evento atmosférico, quizás podemos tener alguna afectación con una pérdida o un corte de la energía eléctrica. Y como vimos anteriormente, pues realmente tenemos, en general, todos los sectores ocupan energía eléctrica para poder hacer alguna función y poder, digamos, la ocupamos en todas partes, ¿no? Desde la parte de telecomunicaciones hasta la parte de entretenimiento, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, coloqué dos imágenes que serían más en la parte personal, en donde regularmente cuando estamos viendo un partido de fútbol y por alguna razón se corta la energía, bueno, ahí nos perdemos la final y en general son eventos que se pueden dar con este corte de energía, ¿no? O otro escenario sería para quienes son amantes de las telenovelas, pues básicamente igual, ¿no? Cuando está todo a full la telenovela y de repente hay un corte de energía, en general eh, es complicado, ¿no? Y en general estos dos eventos o dos escenarios no nos representan como tal una necesidad tan crítica, ¿no? Porque en general podemos vivir sin telenovelas, podemos vivir sin poder ver el fútbol, obviamente hay una inconformidad, pero en general podemos vivir sin esta parte, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un sector de salud en donde hay una persona que requiere equipos eléctricos en los cuales pues depende su vida, ¿no? Entonces aquí ya digamos es una aplicación o una necesidad crítica porque necesitamos tener alguna planta de emergencia, alguna fuente externa que nos brinde esa seguridad de poder suministrar la energía constantemente, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que quiero dar a conocer o el mensaje que quiero mostrarles a ustedes es que básicamente es necesario contar con respaldos de energía y poniendo ambos escenarios en uno, lo comentaba, ¿no? Puede soportarnos una condición crítica,
pero en el caso del sector de salud o inclusive en aplicaciones industriales, hay sistemas que sí requieren sí o sí tener, no tener un corte de energía. Entonces, regularmente, o bueno, es necesario como tal contar con respaldos de energía. Y aquí, por ejemplo, tenemos que ese tipo de respaldo se puede dar por UPS, por plantas generadoras, sistemas de almacenamiento de energía. Y aquí me gustaría hacer un pequeño comercial. Eh, Básicamente, nosotros como BEC también podemos suministrar este tipo de soluciones, como lo son los sistemas BES, que va más enfocado a un sector industrial, precisamente para poder tener un respaldo con bancos de baterías, ¿no? Básicamente es lo que tenemos. Pero esta necesidad de tener una, un respaldo de energía también agrega otros elementos para los cuales necesitamos sistemas de transferencia y hacer esa transición de la alimentación o de la fuente alimentadora, la fuente, en este caso de CFE, a una fuente de respaldo, ¿no? Entonces, básicamente la necesidad parte de el respaldo que debemos de tener y posteriormente vienen una serie de elementos que necesitamos considerar para poder llevar a cabo de forma correcta este tipo de conmutaciones o seccionamientos. Entonces, básicamente, aquí tenemos como tal la necesidad, la importancia de energía eléctrica y en general sería el mensaje que buscaría darles a ustedes. Por otra parte, bueno, si tengan alguna pregunta. Ah, listo, perdón. Eh, Ahora vamos a pasar a la parte de conceptos básicos, ¿no? En este caso, ¿qué es una transferencia? Pues básicamente es un sistema, es un dispositivo dedicado a alternar la conexión de la fuente generadora hacia la fuente de respaldo. Entonces aquí tenemos una alimentación de emergencia, podemos visualizar un tablero de transferencia y en general, ¿no? Tenemos la fuente de generadora y la fuente de alimentación en la parte derecha y al final de cuentas tenemos una carga, ¿no? Eh, Básicamente es así como funciona. Lo que hacemos es, al momento de que hay un corte de energía, el tablero de transferencia lo que hace es encender la planta de emergencia precisamente para poder, para no tener ese corte de energía y poder seguir suministrando, ¿no? En el caso del hospital, pues vamos a tener ese suministro constante de tal forma que garantizamos las personas que necesiten equipos críticos puedan tener esa accesibilidad, ¿no? Y no tengan alguna afectación por algún corte que se llegue a generar dentro de la red. Ahora, por ejemplo, ya sabemos que es una transferencia, cómo podemos o qué tipos de arreglos podemos hacer. En general, podemos tener cuatro tipos de elementos eh, que pueden componer una transferencia. Por ejemplo, la parte de contactores, ahí podemos hacer un arreglo de transferencias con contactores que van hasta 100 amperes. Eh, Pueden brindar una transición abierta, una transición cerrada. Interruptores de doble tiro de 100 a 800 amperes. Únicamente nos brinda una transición abierta. Más adelante vamos a ver esos conceptos a que hacen referencia como tal lo que es una transición abierta y una transición cerrada. Posteriormente tenemos interruptores en caja moldeada que van desde 250 hasta los 1600 amperes. De igual forma nos brinda una transición abierta y cerrada. Y un arreglo con electros que va desde 800 hasta los 6300 amperes. En este caso, bueno, básicamente son los arreglos que podemos tener y en qué se basa todo esto. Básicamente, digamos, uno en la parte de costos y otro de igual forma en la fiabilidad que podemos tener en el sistema. En general, más adelante lo voy a explicar, pero o dónde podemos recurrir a la parte de protección en cuanto a generadores y toda esa parte de forma normativa, pero en general necesitamos tener protecciones, lo cual, por ejemplo, una ventaja que tenemos con los contactores es que es de forma automática, ¿no? El costo es bajo, de igual forma la instalación o el dimensionamiento no es muy grande, lo cual hace una transferencia compacta. Esa sería una ventaja al tener un arreglo con contactores, pero la desventaja es que necesitamos otros elementos adicionales para poder garantizar y realizar la sincronización eh, para hacer la conmutación como tal. Entonces, teniendo varios elementos, quizás pueda ser un poco más lento la forma de activación y quizás tenemos una redundancia un poco
más extensa, es decir, podemos tener un rango de fallo un poco más extenso al tener más de un elemento o varios elementos para poder hacer esa transición. Esas serían las ventajas y las desventajas de usar como tal un, un arreglo con contactores. Un arreglo, por ejemplo, con interruptores de doble tiro, en general, la ventaja que tenemos con este tipo de accionamientos básicamente es la rapidez. Realmente tenemos, básicamente están conformados por dos circuitos en donde están mecánicamente enclavados y al momento de hacer la activación se hace la computación. En general no tienes un accionamiento adicional que hace esta activación, ¿no? Es meramente mecánico. La ventaja que tenemos, pues básicamente es la rapidez. La desventaja es que no podemos ocuparlos en transición cerrada. Más adelante voy a explicar qué es una transición cerrada, pero eh, básicamente con estos interruptores no podemos aplicarlo digamos, en sistemas críticos como lo es un hospital por ese nivel de riesgo que se tiene, ¿no? Entonces, básicamente serían las ventajas de ocupar una transferencia con un interruptor de doble tiro y la ventaja es la rapidez, la desventaja es que no se pueden ocupar en transiciones cerradas y básicamente serían los dos puntos que quiero destacar de estos, de una activación con interruptores de doble tiro. Posteriormente tenemos la activación por interruptores en caja moldeada. Aquí la ventaja que tenemos con esta eh, activación básicamente es las protecciones. En este caso ya tenemos una protección termomagnética tanto de la fuente generadora como de la fuente de emergencia o la planta de emergencia. Entonces tenemos ya una protección más completa, a diferencia de un contactor o un interruptor de doble tiro que únicamente es un conmutador, es decir, no tiene ninguna protección. Al usar como tal interruptores en caja moldeada, pues ya tenemos esa protección termomagnética, podemos tener una protección termomagnética o una protección electrónica, dependiendo la corriente a la cual se vaya a ajustar, ¿no? Y aquí la ventaja que tenemos es que también podemos ocuparlos para una transición abierta, una transición cerrada y en general la desventaja que quizás podríamos tener aquí es el tamaño, digamos, no es una solución tan compacta, ya ocupa un mayor espacio y digamos en algunas soluciones que requieran o tengan poco espacio, bueno, quizás no sería una buena solución. Y para ello ocupamos, pues en este caso, los contactores, ¿no? Que de igual forma para corrientes menores, pues podemos hacer uso sin problema de este dispositivo. Y en general, o en resumen, podemos definir que esas serían las ventajas de usar una transferencia automática con un interruptor termomagnético y la desventaja básicamente hace referencia en el dimensionamiento que este sistema trae. Posteriormente tenemos las transferencias automáticas por electros, que en este caso ya serían tableros mucho más grandes, ya son corrientes de 800 hasta 6300 amperes. La ventaja que tenemos, pues de igual forma podemos ocuparlo en transición abierta, transición cerrada. Ya tenemos protecciones electrónicas y en general tenemos ya un sinfín de protecciones adicionales al ocupar este tipo de elementos. Obviamente ya no se provee como una pieza como tal, sino ya como un tablero integrado en donde básicamente sería la solución, ¿no? Ya es un tablero como tal, pero ya son para sistemas grandes. En este caso, un ejemplo que podríamos tomar es que, digamos, para un sistema de almacenamiento, por ejemplo, con BEST, regularmente se puede proveer todo el proyecto, ¿no? Desde la transferencia, que en este caso sería por las capacidades. Considero que sería más ideal hacer una transferencia automática con electros, en donde básicamente hagamos esa simultaneidad y ambos son productos que podemos proveer como una solución integral. En este caso, tanto el tablero de transferencia como el sistema BES y todos los elementos de control, hacemos esa solución integral y podemos prenderla sin problema, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un ejemplo de donde podremos ocupar ya un tablero o un gabinete para poder hacer ese tipo de accionamientos. Y en general, básicamente sería lo que podemos, los arreglos que tenemos, las ventajas que tenemos en cada uno, y ahora vamos a pasar a la parte de los conceptos que hacen referencia a transferencias en transición abierta y en transición cerrada. Bueno,
Una transferencia con una transición abierta, básicamente, este tipo de elementos es conocido como break before make, que quiere decir que básicamente hay una interrupción, hay un corte de energía, hay un punto en el que la energía se corta. Es decir, por ejemplo, teniendo el interruptor de doble tiro, tiene un enclavamiento mecánico. ¿Qué pasa? No pueden alternar los dos contactos o no pueden conmutar al mismo tiempo. Entonces, o está uno activado o está otro. Al momento de que ese sería como tal un ejemplo de una transición abierta, en donde no podemos tener un accionamiento simultáneo, sino que tiene que haber sí o sí un corte. Obviamente, los tiempos van a depender mucho del controlador y del sistema que se tenga, pero en general, digamos, esa sería una transición abierta en donde tenemos un corte de energía. Como podemos ver en la imagen, podemos visualizar que primero, al momento de detectar ese corte de energía, se manda a activar la transferencia o manda a llamar la planta de emergencia, pero hay una desconexión de un contacto, ¿no? Cierra el contacto simultáneamente y esto lo podemos ver muy específico en la parte de los interruptores de doble tiro. Por otra parte, la transferencia en transición cerrada es totalmente lo contrario. En este caso, lo que buscamos es que la energía no corte ningún punto. ¿Dónde podemos visualizar este tipo de transferencias? Básicamente en sistemas de salud, como lo vimos, ¿no? En situaciones críticas donde dices no puedo cortar energía, como igual que inclusive telecomunicaciones. Hoy en día sabemos que las redes sociales, en general, la comunicación que tenemos, la transmisión de datos que hoy vivimos a través de la tecnología, pues es necesario estar comunicados para poder pues, vivir el día a día, ¿no? Ya sea para temas de negocios, temas personales, pero en general todo ese tipo de sistemas como telecomunicaciones, de igual forma podrían traducirse como una carga crítica y en este caso necesitamos sí o sí una transferencia en transición cerrada, al igual que un hospital, porque no necesitamos que el suministro de energía esté constante y no tengamos esa fluctuación. Entonces, básicamente, eso es lo que hace una transición cerrada. Al momento de que detecta el corte de energía, se manda a operar la otra planta. eh, y bueno, o más bien, cuando empieza a detectar una caída de tensión, hace esa conmutación de tal forma, bueno, ahí tienes ciertos parámetros para que no lo haga simplemente cuando haya una caída de tensión, lo haga automáticamente, sino hay ciertos parámetros, ciertas condiciones que nos llevan a tomar esa decisión. Entonces, pero en general es como se podría visualizar este tipo de aplicación en una transferencia de transición cerrada. Nunca pasa, nunca hay un corte de energía. Es lo que se busca hacer con este tipo de aplicación. Por otra parte, vamos a visualizar también las normativas. Es importante, por ejemplo, tener en consideración obviamente las normativas para poder definir y realizar una buena instalación. En un primer aspecto, básicamente tenemos la normativa IS que hace referencia únicamente a la capacidad constructiva en la cual nuestros equipos están certificados. Podemos decir que nosotros estamos o fabricamos ese tipo de componentes de acuerdo a la normativa. Es únicamente de diseño, como lo comento, pero ahí ustedes pueden revisar todas las condiciones que necesitamos tener para que un equipo de conmutación eh, nos pueda ser viable, ¿no? En este caso, no solo habla de interruptores o de transferencias automáticas, sino de cualquier dispositivo de conmutación. En general, es una característica constructiva de cómo tienen que ir, qué datos tenemos que mostrar dentro del producto, precisamente para que sea fácil de interpretar al usuario y de igual forma tú puedas corroborar que el producto es de calidad porque está fabricado en base a normativas internacionales. Entonces, lo coloqué precisamente para poder darles pues esa confiabilidad de nuestro producto y que ustedes puedan revisar. En general, nuestros productos son totalmente certificados y ustedes pueden revisar esos documentos precisamente haciendo una comparativa técnica y con los ensayos que se realizan para poder tener esta certificación.
De esa forma garantizamos la calidad de nuestros productos. Posteriormente, tenemos la NOM 001, C de 2012. En general, aquí, digamos, es la normativa que ocupamos para cualquier instalación eléctrica. Hay diferentes apartados en donde el artículo 445 nos indica como tal las generalidades para la instalación y protección de generadores. ¿Por qué coloqué esta normativa? Porque al final de cuentas, nosotros estamos hablando de un sistema de emergencia y una planta generadora es un sistema de emergencia. Ahí nos indica como tal, este artículo nos indica como tal todas las instalaciones que tenemos que tener, las protecciones y especifica también la parte de transferencias automáticas en donde necesitamos precisamente cuando hacen enfoque a las aplicaciones con contactores, con interruptores, y nos especifica que sí o sí necesitamos tener una protección en la parte de los generadores. Por ejemplo, aquí como un dato adicional, podemos manejar diferentes tipos de transferencias o arreglos adicionales a los que ya vimos. Podemos tener una transferencia 1.1 o 1.0, que eso se ve más específicamente en un interruptor de doble tiro, y aquí hace referencia que básicamente el arreglo 1.0 tenemos una protección termomagnética del lado del generador, pero un conmutador del lado de la fuente de CFE en este caso. eh, y básicamente ese sería un arreglo 1.0, ¿no? Cuando tenemos un arreglo 1.1, tenemos protecciones en ambos, tanto del lado de la fuente suministradora como de la planta de emergencia. Y bueno, todos esos parámetros se especifican en el artículo 445, enfocado a la protección de generadores, ¿no? Eh, Posteriormente vemos el artículo 517, que hace referencia al sector de salud. Aquí, por ejemplo, algo que sí me gustaría destacar es que en este apartado nos indica que para que una transferencia automática sea viable para colocar en un sistema en un hospital en general o en cualquier sector de la salud, es necesario contar con una transición de menos de 10 segundos. Si tu transferencia o el elemento mecánico es mayor eh, a esa conmutación o ese cierre, no va a ser viable. Por normativa, no debería ser instalado en ese tipo de sectores porque pues podríamos ocasionar algún problema, ¿no? Entonces, aquí se me gustaría destacar esto, que en este artículo podemos encontrar esa limitación o más bien condición que debemos de cumplir para poder aplicar un sistema de transferencias en ese sector. Recuerden, tiene que ser menor a 10 segundos toda la conmutación desde que se detecta el corte de energía hasta que la planta esté energizada. Entonces, todo ese proceso debe de ser en menos de 10 segundos. Si por alguna razón no se da, no aplicamos y normativamente no estamos cumpliendo. Entonces, podríamos tener ahí alguna penalización, pues, algo legal, ¿no? Porque al final de cuentas no estamos cumpliendo con las normativas. Y por último, el artículo 700, eh, básicamente hace referencia a los sistemas de emergencia. Aquí, por ejemplo, hace mención nuevamente de un sistema o un sector crítico, en donde se especifica que tiene que ser un tiempo de conmutación de menos de 10 segundos, y para otro tipo de sistemas podemos tener hasta 15 segundos. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre ambos. Hay una serie de documentos o artículos que van ligados para poder hacer una correcta instalación y dimensionamiento de tanto de los conductores como de la parte de interruptores, protecciones y toda esa parte de instalación eléctrica. Entonces, básicamente aquí lo que buscaba es hacer mención de las normativas que regularmente podemos ocupar a la hora o más bien que tenemos que contemplar a la hora de hacer una instalación con una transferencia automática. Y bueno, en general, ahorita lo que podemos observar fue enfocado más a, digamos, es una introducción a lo que es una transferencia, las normativas, qué tipo de funciones o arreglos podemos tener. Y ahora vamos a pasar a las funciones que nosotros podemos brindar para este tipo de sistemas, en donde podemos encontrar ahora otro concepto, que podemos tener una transferencia maestra o una transferencia esclava. Una transferencia maestra es básicamente un tablero
que ya incluye un controlador y es capaz de controlar ya sea una o diferentes transferencias, pero básicamente ya hay una parte lógica que hace toda la medición y hace el seccionamiento y la transición entre ambas, entre la fuente generadora y la planta de emergencia. Por otra parte, una transferencia esclava hace referencia únicamente a un arreglo de conmutadores o interruptores conectados mecánicamente, pero tiene la necesidad de una fuente o un controlador externo. Entonces, digamos que la transferencia maestra es ya la que controla, ya tiene todo el sistema completo y la transferencia esclava es únicamente el componente. Y adicional a ello necesitas un controlador para poder hacer esa conmutación. Tenemos estas dos soluciones. Una ya va en tablero, que sería la transferencia maestra. La otra transferencia esclava lo podemos ofertar como un equipo suelto. Y la manejamos de esta forma porque no todos los integradores, porque va más enfocado a ese tipo de sector, no todos tienen hay algunas plantas o algunos sistemas que ya tienen controladores que te permiten hacer este tipo de accionamientos. Lo único que requieres es un seccionamiento. Entonces, para ese tipo de sistemas, la transferencia esclava sería una solución ideal porque ya tienes todo tu sistema maestro, ¿no? Que tu controlador ya tienes todo conectado a la carga. Solo es cuestión de hacer el arreglo con una transferencia mecánica y de esa forma podemos prender ya la solución o viceversa, ¿no? A veces tenemos la planta de emergencia, pero no cuenta con ningún sistema y necesitamos contar con una solución que ya cuente con todo ese sistema. Entonces, en este caso, hacemos, nosotros propondríamos como tal una transferencia maestra que ya tiene todo el sistema instalado únicamente para llegar, configurar, conectar con tu planta de emergencia y hacer esa transición. Entonces, básicamente es el fin de poder tener ambas soluciones y atender en general una solución completa, ¿no? Tanto para aquellos que se dedican a integrar sus propios gabinetes como aquellos que se dedican a brindar proyectos, ¿no? En este caso. Entonces, básicamente serían los dos tipos de soluciones que podemos brindar, como ver. Ahora me voy a centrar un poco más en la transferencia esclava. En general, como comentaba al inicio, me encuentro en la parte de automatización, pero muy enfocado en la parte de componentes sueltos, en la parte de drives y en la parte de control, ¿no? Hola, Sina. ¿Qué compone estos elementos? Básicamente está compuesto, ¿cómo está compuesta una transferencia automática? Bueno, básicamente podemos hacer un arreglo de contactos auxiliares de alarma o bobinas como tal. Aquí va a depender del sistema y qué tantos permisivos queremos tener o señales tenemos y también si queremos un contacto de alarma, si queremos únicamente contactos auxiliares. En general sería un arreglo conforme a la necesidad que se tenga. Está compuesto obviamente por dos interruptores. Aquí podemos tener un arreglo 1-1 o 1-0. Lo ideal es que sea 1-1 para poder brindar una solución o una protección de lado en ambos lados. Algo que sí es bueno destacar es que todos los interruptores o ambos interruptores deben de ser del mismo marco. Es decir, podemos tener un interruptor de 400 amperes y otro de 250, pero tiene que ser el mismo marco, es decir, el mismo tamaño de interruptor tiene que ser en ambos. No podemos hacer un arreglo con dos tamaños distintos, ¿no? Sí podemos tener corrientes distintas, pero en tamaños tienen que ser iguales. Está compuesto por un enclavamiento mecánico que va en la parte trasera de los interruptores y en este caso tenemos, digamos, con este arreglo podemos hacer una transición abierta porque no nos permite hacer tenemos un enclavamiento mecánico, lo cual evita que sean activados de forma simultánea. Hay un corte y una vez que el interruptor esté totalmente fuera, entra en operación el otro para poder hacer esa transición. Por otra parte, tenemos el accionamiento motorizado, que básicamente es el accionamiento automático de una transferencia motorizada, ¿no? Y en general son los elementos que componen eh, la solución que estamos dando a conocer como tal.
y posteriormente es necesario conocer, por ejemplo, en este caso, las características técnicas del accionamiento motorizado, que básicamente es el que nos va a ayudar a hacer esa transición o ese cierre. Principalmente, todos los sistemas de transferencia necesitan automáticas, todos los que son automáticos necesitan tener esa parte automática y la parte manual. ¿Por qué? Porque sabemos que es un sistema de emergencia. Entonces, en caso de que falle el sistema automático, el sistema por sí mismo debe de tener la capacidad de ser accionado a través de una forma manual. Entonces, aquí podemos visualizar nosotros la palanca para activación manual. En general, esta sería la palanca para una activación manual. Lo que tenemos que hacer es retirarla de este apartado, de este lugar, colocarla en la parte superior del accionamiento y hacer básicamente el accionamiento o la conmutación de ambos. Posteriormente tenemos los terminales de conexión, un indicador de estado. Aquí podemos visualizar el estado encendido, el estado apagado, e inclusive cuando el interruptor se accionó por una protección, tenemos un estado trip. Cuando tengamos un estado trip, sí o sí es necesario hacer un reseteo, es decir, mandar a apagar el interruptor y posteriormente volver a energizarlo. Eh, y bueno, aquí nosotros es donde podemos seleccionar si la ejecución va a ser de forma manual o de forma automática. Y en general, como tal, estos serían los aspectos que tenemos para nuestro accionamiento motorizado. No incluye o no va incluido de forma estándar, se puede adquirir como accesorio eh, como todo en conjunto, ¿no? Eh, que puede ser, que pueden tomar como referencia la imagen que vimos anteriormente. ¿Cuál es el diagrama de conexiones? En general, este sería, bueno, podemos visualizar que tiene que estar alimentado. Nuestro controlador es el que va a mandar la señal, ya sea de apertura o de cierre. En este caso, cuando detecta el corte de energía, va a mandar a cerrar este accionamiento motorizado, va a mandar la señal en S4 y posteriormente va a mandar la señal en S1 del interruptor del lado izquierdo, bueno, derecho en este caso, y básicamente sería como tal el arreglo que tenemos que hacer dentro de el accionamiento motorizado, si se adquiere de forma individual, porque ya como en conjunto ya hay unas regletas que van directamente a esas terminales. Y bueno, aquí podemos visualizar el torque de apriete recomendado y el cable máximo y mínimo que debemos de tener para realizar este tipo de conexiones. Posteriormente, algo que igual es importante conocer sería primeramente la tensión de alimentación que podemos brindar. En este caso van desde 110, 220, corriente alterna, directa. Eh, También podemos trabajar en 24, 125 volts en corriente directa y en general serían las tensiones que podemos encontrar. Otro dato que nos importa o que necesitamos corroborar sería la apertura y cierre, ¿no? Habíamos comentado que necesitamos hacer una activación en menos de 10 segundos. Con esta transferencia nosotros podemos tener una apertura de 700 milisegundos y un cierre de 420 milisegundos. Cumplimos con esa parte, habría que hacer una instalación. Bueno, aquí infieren varias cosas, ¿no? Una sería la transferencia o el sistema de transferencia, que en este caso lo haría el accionamiento motorizado, que podemos encontrar o podemos visualizar que tiene una apertura de 700 milisegundos y un cierre de 420 milisegundos, pero adicional a ello necesitamos considerar el tiempo de arranque de la planta o del sistema de emergencia. Entonces ahí son dos tipos o dos tiempos que debemos de considerar a la hora de poder, digamos, ya para generalizar un tiempo de arranque como tal. No es solo la transferencia, sino todo el conjunto. ¿Cuánto tarda en detectar la falta de energía? ¿Cuánto tarda en abrir o cerrar el interruptor? Y por otra parte, ¿cuánto demora en arrancar nuestra planta o sistema de emergencia? Entonces, la suma de todos esos tiempos básicamente sería la sumatoria total de cuánto tardaría en hacerse esa transición y tiene que ser menor a 10 segundos para un sistema crítico y podemos tener hasta 15 segundos para otro tipo de sistemas. Y bueno, aquí podemos visualizar el consumo, las operaciones por hora también es importante.
y algún código SAP que hace referencia al producto, en este caso únicamente a la transferencia, al accionamiento motorizado. ¿Qué aspectos debemos considerar para poder ofertar una transferencia motorizada? En este caso, lo que nosotros solicitamos, primeramente es cuál va a ser el número de polos que vamos a contar, si es de 3 polos, si es de 4 polos, porque en base a ello nosotros dimensionamos el enclavamiento mecánico y de tener un bueno, tiene que ser, tenemos que tener este dato, ¿no? Porque si no, obviamente no vamos a brindar una solución o la solución que se requiere. Después, el interruptor, que en este caso sería el tamaño. Bueno, principalmente la corriente del interruptor o la corriente que necesitamos para proteger. De ahí parte el tamaño y en general, ¿no? Comentaba o como resumen, tenemos que tener un mismo tamaño de interruptor. Posteriormente, necesitamos conocer los accesorios, es decir, si vas a ocupar una lógica a través de contactos auxiliares, si requieres una bobina de subtensión o de apertura a distancia. En general, aquí sería más la parte lógica, en este caso, y necesitamos considerarlo para poder brindar esos permisivos, ¿no?, que ustedes requieren. Por otra parte, tenemos el accionamiento motorizado, que es el que vimos anteriormente. Necesitamos aquí únicamente la tensión de alimentación para poder ofertar con ese tipo con esa alimentación como tal. Y aquí abajo tenemos un ejemplo de cómo se constituye, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que el código STM, que básicamente es conjunto transferencia motorizada, el marco del interruptor, que puede ser 400, 1000 o 1600, 400, 1800 o 1600. Después tenemos la capacidad interruptiva del propio interruptor. Luego, la corriente del interruptor, el tipo de protección. En este caso, por ejemplo, para interruptores o para la línea DW, manejamos una protección termomagnética hasta 800 amperes. Con el marco 1000 ya tenemos una protección, vamos desde 800 amperes hasta 1000 amperes, pero ya con una protección electrónica. Entonces, en este caso, al ser un interruptor de 1600, sí o sí contamos ya con una protección electrónica que básicamente es LSI. Y bueno, a esto hace referencia el código E, al tipo de protección, que en este caso sería electrónica LSI. Después necesitamos saber la capacidad interruptiva del interruptor derecho, de igual forma la corriente, el disparador, y al final de estos datos nos da el número de polos que tenemos o el arreglo que tenemos. Posteriormente tenemos la codificación de los accesorios, que en este caso sería contactos auxiliares, contactos de alarma, bobinas de disparo, de su tensión, y posteriormente el código de la tensión del accionamiento motorizado. Entonces, en este ejemplo, como lo podemos visualizar, el marco es 1600, pero tenemos dos arreglos, un interruptor con una corriente de 1600 y un interruptor con una corriente de 1250, que es lo que comentaba, ¿no? Es un mismo tamaño, que es 1600, pero las corrientes pueden ser separadas. Bueno, pueden ser distintas, perdón. Y en general, esa sería la forma o los datos que nosotros necesitamos para poder ayudarles a ustedes con una oferta para un sistema de transferencias, ¿no? Obviamente contemplando todo lo que vimos anteriormente, eh, y todo, eh, revisando bien la necesidad que se tiene para poder brindar lo más adecuado, ¿no? Y saber si podemos brindar un sistema de transferencias, una transición abierta, transición cerrada, porque, bueno, podemos brindar ambas tipos de soluciones y en general serían los aspectos que tenemos que considerar. Por último, me gustaría, bueno, básicamente es el diagrama que nosotros tenemos para la parte del accionamiento motorizado. En general ya es un arreglo, ya todo viene precableado a las terminales de control. Eh, del lado derecho y del lado izquierdo ustedes van a tener estas terminales en donde básicamente hacen referencia a este diagrama, ¿no? Todo ya está precableado hacia el accionamiento motorizado, hacia los contactos auxiliares, y ya, únicamente para que tú llegues con tus señales, tu alimentación o tu controlador, y en general básicamente es lo que podemos brindar o la oferta que nos gustaría que ustedes conocieran.
para los diferentes tipos de soluciones que podemos brindar. Y en general, por mi parte, sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o inclusive algún comentario que quieran realizar. Eh, Quedan los micrófonos abiertos para que podamos atender sus inquietudes. Javi, ¿hay algunas preguntas en el chat? Sí, ok, las estoy Mira, revisando. sí, mira, Ajá. una de ellas dice, buenos días, es el mismo diagrama el que tiene la transición abierta y cerrada, ¿es correcto? No, de hecho sí hay una diferencia. Si quieren, nos regresamos a la presentación eh, para explicar esa parte. Denme unos minutos. Aquí, por ejemplo, es la pregunta. Un sistema de transición abierta, digamos, esta es la condición normal. Tenemos aquí la fuente suministradora, tenemos la carga y tenemos la planta de emergencia. Bueno, en este caso creo que es cuando hay bueno, tienes razón, aquí la imagen está de forma incorrecta. En este caso se hace una, vaya, no sería la condición como tal. Al momento de que se detecta ese corte de energía, eh, un interruptor cerraría como tal el contacto de abajo, el source 2, cerraría, pero el main source 1 quedaría abierto. En general, aquí está mal este diagrama, hace referencia a un sistema de transición cerrada como tal, pero sí, habría que corregir esta parte. En general, una transición abierta, eh, siempre hay una desconexión, no hay una cuando tú tienes un enclavamiento mecánico, no sé si, bueno, quienes lo hayan trabajado, no puedes activar los dos simultáneamente. Hay un enclavamiento, hay una traba que te impide como tal hacer que sean accionados de forma simultánea. Entonces, eso va más enfocado en la transición abierta y no puedes conmutar los dos al mismo tiempo. Primero tiene que salir de operación uno y posteriormente entrar en operación el segundo elemento, el segundo interruptor. Eso sería como tal una transición abierta. Una transición cerrada no cuenta con un bloque, un enclavamiento mecánico, lo cual nos permite hacer esa simultaneidad. Solo que aquí, a través del controlador, hacemos esa sincronización de tal forma que no interrumpas la energía, no interrumpas como tal la energía, ¿no? Pero sí son sistemas distintos. Aquí la imagen es incorrecta, una disculpa por eso. Espero haya quedado un poco más claro ese concepto. Ok, y hay otra pregunta. Dice, ¿qué modelo y código de pedido es el controlador? ¿Puedes compartir la ficha técnica? En este caso, por ejemplo, yo como tal yo no tengo la solución, en este caso del controlador. Hay uno que regularmente hemos ocupado, que es el DeepSea. Podemos trabajarlo y en general, digamos, la solución en la transferencia esclava sería únicamente el conjunto conmutado, que como comentaba va enfocado a sistemas o plantas de emergencia que ya cuentan con un sistema o con un dispositivo maestro, el cual se encarga de hacer toda la transición y va enfocado a ese sector. Pero en este caso, si tú requieres todo el sistema como tal, o tu aplicación no cuenta con un controlador o un dispositivo maestro, en este caso, por eso brindamos la solución como un tablero de transferencia, en donde ya se agrega un conjunto, ya sea a través de interruptores termomagnéticos en caja moldeada o interruptores abiertos, pero ya con todo el controlador y todo precableado, únicamente para que ustedes puedan hacer esa transición. Pero sí sería como tal, dependiendo de la solución, y como tal yo no brindaría o no proveo como tal el controlador,
Podemos brindar ambas soluciones, pero uno sería ya como una solución integral y la otra sería para sistemas donde ya se tiene un dispositivo maestro. No sé si atendí tu duda. Gracias. Y bueno, ya no tenemos preguntas en el chat. ¿Alguien quiere encender su micrófono para hacer preguntas? No, Javi, creo que ya no hay dudas. Ok, bueno, bueno, antes que nada me gustaría agradecerles por el tiempo. Espero les haya sido de utilidad y en general, ¿no? Lo que me gustaría destacar es que nosotros como empresa buscamos brindar una solución integral, desde un tablero o componentes sueltos hasta un tablero en general, una solución ya integral completa. Eh, y bueno, básicamente es lo que me gustaría destacar, que pueden acercarse a nosotros si tienen alguna duda, podemos resolverla. Si tienen algún proyecto en puerta, podemos igual revisarlo, ya sea y brindar la solución que más se adecue a ese sistema. Y pues los invito, ¿no? a poder conocer nuestros productos, conocer más de estos sistemas y estamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración. eh, y listo, ¿no? Gracias por todo. Les dejo igual mis datos de contacto, mi correo, mi teléfono, por si gustan anotarlo. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su tiempo.